En El Mundo Gira en FM, una reflexión sobre el malestar en la empresa. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Buenas tardes, nuevamente en El malestar en la empresa, un síntoma del hombre contemporáneo. Con ustedes, Elkin Emilio Villegas Mesa, psicólogo, psicoanalista. En esta ocasión contamos con la presencia de una persona que incluso los oyentes en una ocasión pasada ya nos habían sugerido de que por qué no invitábamos a una persona con experiencia desde el campo de la psicología en lo organizacional. Así que, atendiendo a esa petición de los oyentes, en el día de hoy tenemos a la doctora Edith Adriana Orozco Rincón, psicóloga de la Universidad del Norte, es especialista en mercadeo, también tiene una especialización en docencia universitaria y también ha realizado una maestría en proyectos de desarrollo social. Prácticamente la doctora Adriana se ha ocupado desde hace ya varios años en el ámbito organizacional, en lo que tiene que ver con reclutamiento de personal, selección, capacitación. Creo que los oyentes van a escuchar en el día de hoy la experiencia de alguien desde el punto de vista de la psicología y sobre todo en este tema que es tan importante que hemos venido aquí desarrollando, lo que tiene que ver con el malestar en la empresa, en las organizaciones, como uno de los síntomas que afectan al sujeto de la contemporaneidad. En ese sentido, entonces, doctora Adriana, y dado que usted es coordinadora de prácticas en distintas universidades, tengo entendido que también en la institución universitaria de Envigado, quisiera que conversáramos en el día de hoy en torno a su experiencia como psicóloga organizacional y sobre todo en este punto que tiene que ver con el malestar. Buenas tardes, Elkin, gracias. Sí, la idea es que miremos a ver desde qué punto evaluamos un poquito ese malestar que se viene presentando en diferentes empresas y desde diferentes niveles de empleados, porque sienten que no están siendo tenidos muy en cuenta o que tienen malestares guardados que no son capaces de elaborar ni de sacar para poderlos arreglar o confrontar dentro de la misma empresa. Bueno, cuando usted dice malestares guardados, quizás con ello lo que quiere decir es que este asunto del malestar tiene como dos vías, como dos vertientes, una que tiene que ver con el afuera y otra que tiene que ver con el adentro. Sí. Lo que pasa es que el malestar del empleado como tal no es solo del empleado. El malestar termina siendo de la familia del empleado y de la empresa donde está el empleado. Entonces el empleado se convierte en esa ser neutral donde le llegan los dos vertientes, la de afuera y la de adentro, y le hacen un nivel de exigencias o le tienen un nivel de exigencias que él muchas veces se ve incapaz de cumplir porque le están haciendo la misma presión. Entonces si el empleado no sobrelleva o no elabora ese malestar dentro de la empresa, se ve reflejado en la parte de las relaciones y en el manejo que tiene con su familia. Entonces es como esos dichos que a veces oímos ahí, que lo que no hizo en la empresa o lo que le pasó en la empresa se le desquitó en su casa, es por ese mismo malestar que hay dentro de la empresa. Y como empleado no lo puede sacar o no lo puede decir, no puede decir pues venga, ayúdeme o confrontemos las situaciones para no tener que llevarlos a su casa. En ese sentido yo le pregunto, ¿usted qué problemas ha encontrado desde su práctica misma en esa dirección? Porque la realidad es que parece ser que en el ámbito de las organizaciones hay como una cierta idea, un cierto tabú a propósito como de poner en palabras los asuntos que tienen que ver con el malestar en la organización. Y muchas veces, y usted lo sabrá evaluar desde la perspectiva del mercadeo, muchas veces se interpreta eso como que se trata de una actitud muy negativa. Entonces la gente, por no ser negativa,
silencia todo lo que tiene que ver como con esa presión, con esa angustia asociada al malestar. Sí, lo que pasa es que pienso que uno de los puntos neurálgicos es la parte de la comunicación, la que genera ese malestar. Hemos encontrado empleados que te dicen, uno les plantea, pero ¿por qué no manifiesta lo que le está pasando? No, por la represalia, por el castigo, por la suspensión, porque me van a tener fichado, ¿cierto? Y se lo van guardando, pero también manifiestan, no, es que eso me lo voy guardando ahí, eso lo tengo ahí de reserva, es como un rencorcito ahí que van guardando, que no pueden sacar y que el mismo empleador no se ha dado cuenta que lo tiene ahí. ¿Por qué? Porque ellos dicen, si es que yo me pongo a decir, toman represalias, y si no lo digo, mejor para mí porque me lo guardo, pero genera un malestar en esa comunicación interna, porque él no lo dice abiertamente, pero sí se lo dice a los demás compañeros de la misma zona de trabajo de él, y ellos a su vez se vuelven multiplicadores de los otros compañeros y va saliendo hacia afuera de la empresa y va creciendo esa bola de nieve que genera más malestar dentro de la empresa, y donde siempre todos van a ser culpables. O sea, siempre no se va a decir fulano lo hizo, sino que en tal lugar se hizo, entonces todos caen como los culpables, donde ellos saben quién fue el que lo generó. Entonces otro malestar adicional por la culpa y por el señalamiento que tiene de los mismos compañeros de trabajo. Me parece muy interesante lo que usted acaba de decir, y casi que uno podría decir de que ese silencio en torno a aquello que no va, que no camina dentro de la organización, quizás en la vida psíquica de cada uno de los integrantes que componen la organización, y pues los oyentes se darán cuenta de que pues si alguien tiene un malestar y el vecino también tiene un malestar, entonces los malestares particulares generan un malestar, ya un ambiente organizacional prácticamente invivible. Sí, ahí está la respuesta que hay del medio, y todo lo que se hace es, quieren evaluar clima organizacional, quieren evaluar cultura, pero ¿con qué fin lo hacen si después de que salen unos resultados no implementan unas estrategias de intervención que realmente genere unos mejores climas dentro de la empresa? Entonces es muy diciente, ¿verdad?, que una empresa contrate expertos para hacer unas evaluaciones de clima laboral dentro de la empresa, se les pasan los planes de mejoramiento y la empresa no los lleva a cabo. Ejecuta. O, por ejemplo, uno le dice, dentro del plan de intervención está comunicación. Es muy conocido que nosotros manejamos todo el lenguaje verbal y no verbal, donde uno le dice a la persona, los empleados le tienen miedo a un memorando, los empleados le tienen miedo a una llamada de atención. Pero es que no es el memorando, no es la llamada de atención, es la actitud que se utilice para hacer esa llamada de atención. Entonces, todo eso va generando ese temor en el empleado, que es lo que no le permite llevar a cabo una buena relación y una buena comunicación dentro de la empresa, que es uno solito de los malestares que se están viviendo en este momento. Y eso hace que el empleado se vuelva más apático a la relación con su superior o a la relación con sus subalternos también, porque se vuelve muy mecanicista, ¿verdad? Yo sé que hago esto y lo hago y paré de contar, no hay compromiso, a veces se pierde la lealtad, o sea, hay cositas que se van presentando y van unidas unas a las otras a raíz de un solo malestar que hemos puesto aquí, que es el de la comunicación. Bueno, en términos así muy generales, o si se quiere también podríamos especificar algunos aspectos. ¿Cuál cree usted que sea como el elemento o los elementos que más contribuyen a que esto del malestar se dé en las organizaciones? Porque usted lo acaba de decir, en muchas organizaciones se escucha permanentemente eso del clima organizacional, el ambiente de trabajo, que hay que mejorarlo, que hay que cualificarlo, y parece ser que eso está de moda. Lo que sí no está de moda es aplicar, digamos, procedimientos, intervenciones, digamos, psicosociales que realmente contribuyan a ese mejoramiento. Sí, yo pienso que eso depende del ámbito en el cual esté trabajando el empleado. Por ejemplo, ahí se malinterpreta la labor que debe realizar cada uno de los profesionales, que ese es otro malestar que hay. Entonces creen que pueden hacer profesionales multifuncionales, donde hay mayor cantidad de labores que realizar y hay menos remuneración. Pero todo eso se ve de un malestar muy gigante, que es el sistema de contratación y los procesos de reclutamiento y selección de las empresas. ¿Por qué? Porque exigen o perfiles demasiado altos o perfiles demasiado bajitos para
compensar la parte económica. Entonces te dicen a ti, como el perfil es este, que no tiene tanta exigencia, entonces yo te pago mucho menos, pero tú sí me tienes que cumplir con muchas funciones o muchas tareas a realizar. Entonces ahí es un malestar muy grande. En ese sentido, según la experiencia suya y el paso por muchas organizaciones, ¿cuál cree usted que sea como el empleado ideal en las organizaciones hoy? Porque al respecto casi que hay una psicología de las organizaciones, una psicología propia, digamos, de los niveles superiores, de los administradores, de los gerentes. O sea, ¿cuál es el empleado ideal en las organizaciones hoy? No, el empleado ideal es el empleado que no sea de silla, cola puesta en la silla. Sí, porque es que el empleado cree que el empleado lo contratan para sentarse a dar órdenes. Y no se unta, no se empapa de lo que realmente está haciendo la empresa, que es la gran discusión que salió a partir de las evaluaciones. Y que salga económico. Además de todo, que salga económico, que produzca y me cueste menos dinerito. Yo creo que el ese es el empleado ideal. Ideal es algo así como un todero, ¿sí? Como un todero y mal remunerado. Sí, lo que pasa es que Pues, mira. lo digo porque eso es lo que uno escucha en consulta. Mucha gente va y le toca a uno la puerta del consultorio porque precisamente viene de una situación caótica a nivel empresarial, a nivel del ambiente laboral, y eso tiene incidencias en la familia, en la vida personal, y la gente tomando medicamentos y no hay quien lo escuche, no hay quien le preste atención a ese tipo de cosas en la empresa. Y a propósito de la ley esta de 10-10 de acoso laboral, entonces ahí se mezclan una cantidad de cuestiones. No, es que en este momento ya mencionaste, la ley 10-10 le ayudó a la gente, fue como a sacarse un clavito, porque ya saben que no pueden recibir ningún tipo de señalamiento porque se considera inmediatamente acoso laboral. Pero no, yo pienso que ahí es un mar de problemáticas que se van presentando dentro de las organizaciones, que las mismas organizaciones, por no prestarles atención y no incluir los profesionales adecuados en cada uno de esos malestares, es donde están incurriendo en llevar problemáticas mayores a la misma. En ese sentido yo le quiero preguntar una cosa, y es, ¿usted qué ha observado en las organizaciones a propósito de la ley 10-10 de acoso laboral? Porque usted lo dice así de pasada, como que de alguna manera esa ley ha ayudado un poquito a que la gente hable, a que la gente ponga en palabras ese asunto del malestar, porque antes de la ley yo creo que ha estado más acentuado eso de que si yo digo, si yo comunico, entonces me van a sancionar, me van a echar, entonces el gerente me va a llevar en la mira. Y creo que la ley de alguna manera ayuda como a que las personas puedan como conversar un poquito más del asunto sin que eso se vea como algo tan negativo para la organización. Sí, ¿usted qué opina? No, lo que pasa es que en este momento ya las personas dentro de las empresas se tratan de cuidar mucho en la forma como van a tratar al empleado, pero es muy difícil que el empleado realmente esté presentando, llamémoslo, como una queja, como algo, porque es que hay algo de por medio. Si yo presento una queja sobre algo que yo considero que es un acoso hacia mí, inmediatamente la empresa me puede dejar un tiempo prudente y después me saca. Pero la misma empresa puede encargarse de contarle a los demás que yo lo demandé por acoso laboral. Entonces mira que tampoco es tan fácil como la gente piensa, de que porque sacaron una ley, porque es que tú quedas como marcado, ¿sí me entiendes? Si tú lo hiciste en una empresa, quedas como el ente que puede ser propiciador de que te den un acoso para tú demandar, y la empresa es la que tiene que seguir pagando. Entonces mira que las leyes también no son flexibles y la gente no las entiende. Las personas no se toman el trabajo de leer en qué consiste la ley, cuáles son las pautas que se dan dentro de la ley y los procesos y procedimientos que se tienen que llevar a cabo cuando se presenta esto. O sea, lo que usted está diciendo es que la ley en el corto plazo, en el mediano y quizás también en el largo plazo podría generar como una especie de prevención en el ámbito empresarial, en donde cada quien que ha formulado, digamos, una queja en materia de acoso laboral podría quedar como fichado. Sí, algo así. Una vez nos presentaban un caso para un estudio donde la persona sentía que su jefe directo
la irrespetaba por la cantidad de cosas. Un manual de funciones te da qué tareas debes de hacer, ¿verdad? Pero la última es muy claro que dice, y todas las que tu jefe directo considere necesario. Pero esa persona creía que pues, el jefe estaba abusando, ¿sí me entiendes? Entonces nos manifestaba en la intervención que hicimos, no, es que yo hago 10 tareas al día y con este señor hago 20. Para mí eso es acoso, o sea, era un estilo de acoso que ella estaba manifestando, pero a la hora de preguntarle, ¿y tú por qué, si piensas que estás siendo acosada, por qué no denuncias? Me echan, me quedo sin comida yo, mis hijos, comienzo a buscar trabajo en otra empresa, me van a decir yo por qué me salí, entonces enseguida viene el recuento porque demandé por acoso laboral, entonces ya la empresa se previene y no me va a contratar. Entonces eso es normal, ¿verdad? Hay un momento de supervivencia en este momento que tenemos que vivir. Bien, creo que este es un tema muy importante, Adriana, entonces la invito para que sigamos conversando el día de mañana en torno a este asunto. Entonces, quiero invitar a los oyentes a que no se pierdan de esta sintonía en el día de mañana. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. En El Mundo Gira en FM, una reflexión sobre el malestar en la empresa. Nuevamente con ustedes en el malestar en la empresa, un síntoma del hombre contemporáneo, con ustedes Elkin Emilio Villegas Mesa, psicólogo, psicoanalista. Venimos conversando desde el día de ayer con la doctora Edith Adriana Orozco Rincón. Y creo que del día de ayer, Adriana, quedaron varios temas y muy importantes en punta. Así que le propongo en el día de hoy tratar de explicitar muchos más elementos en torno a dos temas que son muy importantes. El uno es el que tiene que ver con la contratación y el otro es el que tiene que ver con las funciones. Y yo le quiero hacer ahí una pregunta, sobre todo en lo que tiene que ver con las funciones, porque usted decía el día de ayer de que, hay personas que tienen, digamos, en una organización 10 tareas asignadas y el jefe espera que realice o ejecute 20. Y ahí uno podría pensar en un primer momento de que, entonces las empresas de hoy se caracterizan por tener jefes sumamente exigentes, que esperan lo imposible de los empleados, que den hasta la última gota de sangre, la dejen allá en la empresa. Y yo pienso que el problema tiene mucho más fondo, porque en una primera mirada uno podría decir que el responsable es el jefe. Pero creo que detrás del jefe lo que hay es una dinámica social, económica, y le estoy apuntando al asunto del capitalismo, en donde en el capitalismo sabemos que la idea es producir como sea, y es una dinámica, digamos, del orden de lo invisible que atraviesa la dinámica social y psicológica de todas las organizaciones, y todo el mundo termina ahí, digamos, engrapado y obedeciendo, digamos, a ese paradigma. Sí, lo que pasa es que también hay que mirar que hay diferentes tipos de jefes, ¿cierto? Entonces, hay jefes que se le olvidan que los que están enfrente de él o los que le respondan a él son seres humanos como ellos también. Entonces, mira, es que hay una clara diferencia. Todos tenemos una cierta cantidad de tareas que cumplir y tenemos unas atribuciones que son las que el jefe directo nos da en un momento, pues, inesperado, llamémoslo así, porque se presentan dentro de la empresa. Ojo, no quiere decir que es que no te dan esas atribuciones, sí te las pueden dar, pero respetando que tú estás realizando una tarea y que también tienes que cumplir con esa tarea. No es el jefe que se volvió de 10 atribuciones diarias, ¿sí me entiendes? O sea, si tú tienes tus funciones, listo, se presentó una adicional, pero respetando las tareas que tú ya estás realizando para que no quedes como que incumpliste lo que tú tienes que dar dentro de la empresa. En ese proceso se da esa deshumanización, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se tiene en cuenta que el empleado tiene una familia
y que el empleado como ser humano tiene unas características y unas necesidades que tiene que satisfacer. Bueno, en ese sentido quizás, y para agregarle algunos elementos a la pregunta que nos hacíamos en el día de ayer, quizás el empleado ideal es uno profesional, con muchos títulos, con muchas competencias, que... No hay ese que no pagarle es. mucho, no hay que pagarle mucho. Y aparte de eso, lo que usted acaba de decir. No, ese no es porque el que tiene muchos títulos, entonces tampoco lo miran porque tiene muchos títulos y vale mucho. No, porque la idea es que tenga títulos, que sepa, pero que no cobre Pero mucho. que no cobre mucho. Y que no tenga familia. Y que no tenga familia. No, pero mira que a veces, y eso está demandado por la ley, porque tú no puedes pedir ni siquiera por género. Esos volantes que sacan en los periódicos y todo eso, donde dicen hombre de 30 años, eso está en este momento, genera una discusión, porque tú no puedes caracterizar por género, porque es que tanto el hombre como la mujer estamos viviendo en un momento de equidad, de igualdades. Los dos están preparados igualmente para cumplir con la misma cantidad de funciones. Era antes, por ejemplo, las personas que trabajan en construcción, las mujeres arquitectas o ingenieras civiles que pensaban que no podían entrar a una constructora a trabajar. Eso era falso, ¿sí me entiendes? O sea, ya ni eso se puede colocar. Eso está muy discutido, de que ni el género ni tampoco la edad, porque ese es otro problema. Si tú tienes cierta cantidad de edad por exclusión, tú no puedes ser tenido en cuenta. Entonces, hay empresas muy grandes a nivel del país que tienen mucha trayectoria, que en este momento una persona que tenga 9 años dentro de la empresa, 10 años, 12, 15, que te cuesta cierto dinerito un poquitico alto, prefieren sacarlo por meter un joven recién egresado, que no tengo nada contra los egresados, pero que a ellos les cuesta menos. Entonces tú pasas de pagar un sueldo de 3, 4 millones a pagar un sueldo de 800,000 pesos, que es un irrespeto también para un muchacho recién egresado de una universidad. Y que es una persona que no tiene compromisos a nivel afectivo, no tiene hijos. Eso, no, y estás cambiando calidad por juventud, y digámoslo así, o sea, Y la calidad no siempre está del lado de la juventud. No, es que se tiene que aprender. Todo es un proceso, un aprendizaje que tú vienes dentro de la empresa. Si tú naciste con la empresa y tú te conoces todo el proceso, tienes una estabilidad laboral, tienes unos planes de beneficios bien estipulados y estás comprometido con la empresa, tú das resultados. Mire, eso que usted está diciendo es muy importante, porque lastimosamente en muchas organizaciones, por cuidar la empresa a nivel económico, se toman ese tipo de decisiones. Entonces, una persona que ha estado al frente de un determinado departamento, 5 años, 8 años, y la cosa ha estado funcionando muy bien, por ahorrar, entonces sacan a la persona, integran a una persona que apenas va a comenzar a dar sus primeros pinitos, y se tiran, digamos, en esa área de la organización. Sí, no, y también que es que ellos les beneficia. ¿Por qué? Porque sacan un empleado que trabaja por nómina dentro de la empresa y que con una trayectoria y una antigüedad tiene derecho a unos ciertos beneficios, y contratan a una persona que viene por prestación de servicios o que es contratada por una temporal. Entonces, el ser contratado por una temporal no te da estabilidad laboral. Bueno, yo creo que ya comenzamos a hablar del tema que a usted tanto le apasiona hablar. Sí, porque es que el que más se vive aquí, todas las empresas viven el proceso de contratación. Y lo primero, cuando tú haces un proceso de reclutamiento y selección, si tú le exiges mucho a una persona en conocimientos, en experiencia, en trayectoria, le miras de qué universidad viene, todo, le haces el estudio, todo la hoja de vida, le haces todo el proceso psicológico de aplicación de pruebas, entrevistas, todo el proceso. Muchas empresas te están exigiendo dentro de ese mismo proceso, el proceso de conocimiento a nivel académicos. Y si tú haces todo eso y después le vas a salir a la persona con que no, te voy a dar un contrato de prestación de servicios integral. La ley dice que una persona que tiene un sueldo integral equivale a 10 salarios mínimos vigentes, y le ofrecen un sueldo de 1,000,000 de pesos. ¿Dónde está la integralidad ahí? Entonces el muchacho comienza a sacar cuentas, 1,000,000 de pesos, mientras que tengo que pagar tanto de salud y pensión, mire cuánto me quedan, 700,000 pesos. ¿Sí me entiendes? O sea, es una cuenta así, y no tengo derecho a ciertas a liquidaciones, no tengo derecho a esto. Entonces ya la gente ahí comienza la gente lo acepta por la necesidad, más no lo acepta por compromiso con la empresa, mirando en qué momento se presenta otra oportunidad y brinca. Entonces deja tirada a la empresa, inicia en un proceso. Porque y como no hay compromiso. No hay compromiso de parte de la empresa, sí tiene que haber de parte de él y no de la empresa. Entonces a veces es como irrisorio ese proceso de selección tan largo y tan dispendioso para tú ofrecerle algo a lo que la persona no va a estar de acuerdo. Mire, yo creo que usted está diciendo una cosa ahí muy puntual, y es, de alguna manera está diciendo de que eso que se ve muchas veces en las organizaciones como un buen negocio, termina no siéndolo, y mucho menos para la organización misma. Porque es que
el gran problema de la caída de las empresas hoy día, a mí me parece que tiene mucho que ver con eso de la contratación y con ese dispositivo que se emplea de no generar, digamos, identidad organizacional, que es lo curioso. O sea, muchas veces la contratación va acompañada de la exigencia de identidad organizacional, y creo que no hay condiciones para eso. Lo que pasa es que los empleadores piensan mal, es como el chiste del que compra una máquina para reemplazar 10 personas y necesita 20 para manejarla, o sea, es ilógico, ¿sí me entiende? Sí. Deje los 10 empleados, que páguele bien para que le dé los resultados, pero no me los cambie por una máquina que al final va a necesitar 20. Mucha gente, o necesitan expertos que nunca los consiguen, o que los tienen que traer de fuera del país pagándole muchas cosas para que puedan. Aquí hemos visto profesionales de nosotros colombianos que les ha tocado irse por fuera del país, los tienen en Perú, Panamá, Venezuela, todas esas empresas grandes, chinas, japonesas, ecuatorianas, peruanas. ¿Por qué? Porque se los llevaron de aquí. Yo creo que ahí se cumple ese dicho que a veces empleamos, y es que lo barato sale caro. No, y a nosotros nos sale re caro, porque la gente cree que ahorran no pagándole bien al empleado, y es al contrario, ahí está gastando más. Claro, porque ya lo veíamos en programas anteriores con un invitado que siempre será bienvenido en este programa, y es el doctor Eduardo Rincón, persona que, entre otras cosas, le cuento, va a participar en el evento que vamos a realizar con la institución universitaria de Envigado, que va a llevar por nombre El malestar en la empresa, un síntoma del hombre contemporáneo. Y él nos decía de que muchas veces esas empresas que se quedan, digamos, mejor dicho, que no pagan lo que deben pagar en términos de prestaciones sociales, etcétera, etcétera, son empresas que luego se van a la quiebra precisamente por las demandas. Lo que usted decía ahorita, muchas veces el empleado se siente ultrajado, se siente maltratado, y eso va haciendo que crezca como una especie de resentimiento en él, y luego entonces viene la demanda. O las empresas, ahora que estamos tocando también el sector educativo, las empresas que muchas veces creen que llevando un practicante a la empresa, con eso solucionan su problema de responsabilidad de verdad dentro de la empresa. Están también malinterpretando esa parte, porque es que nosotros necesitamos, no llamemos profesionales como profesionales únicamente al que tiene un título profesional. Casualmente ayer, te pongo un ejemplo, ayer discutíamos con alguien de que una persona que está dentro de una empresa y tiene 15 años, 12 años, 10 años de estar dentro de la empresa y no pasó de ser un bachiller, pero tiene el conocimiento pleno de la empresa, los procesos, da los resultados, es efectivo, ¿cómo es posible que no lo podemos tener en cuenta, o sí lo podemos tener en cuenta dentro de una escala salarial acorde al que manejaría un profesional con cierto grado de especialización? Es una discusión que manejábamos ayer, porque yo les decía, o sea, que una persona que trabajó tanto tiempo, que generó procesos, que genera resultados, que es efectivo, es eficiente, entonces no tiene derecho solamente porque no tiene un afiche, ¿cierto? Llamémosle afiche a un cartón de una universidad. Yo le decía, es que analicemos eso, ¿dónde está esa parte real laboral del empleado? Entonces, ¿qué hizo ese empleado dentro de esa empresa todo ese tiempo? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Yo le decía al de la empresa, ¿lo echa? No me parece. No, o sea, no hay justicia, ¿verdad?, dentro de ese procedimiento. Y es que evaluemos el conjunto de todo dentro de la empresa y veamos que sea igual, ¿verdad? ¿Queda la empresa? ¿Queda el empleado? ¿Qué necesitan de la empresa? ¿Qué necesitamos del empleado? Y que estemos dispuestos a colaborarnos mutuamente. Es como manejar una relación, ¿verdad? Manejar una relación donde hay un gana-gana. Pero aquí a veces las empresas ganan y el empleado pierde. O por lo menos así lo siente el empleado. Entonces mira que son muchas las cosas que entran a jugar ahí dentro del manejo real dentro de la empresa. Y depende muchas veces de la mala distribución o del mal conocimiento que tienen las personas que dirigen la empresa. O sea, no hay algo muy claro frente a cómo debe ser la relación con el empleado. Y no hay claridad sobre todo en qué, en materia jurídica, en materia administrativa, o quizás usted también ahí está denunciando un elemento que es propio de la época, y es como la falta de conciencia humana y de valoración de lo que son las relaciones interpersonales. Sí, lo que pasa es que la empresa debe tener muy claro cuáles son los requerimientos de la persona y nosotros qué le podemos exigir, ¿verdad? Jurídicamente que se tiene que tener en cuenta, laboralmente que se tiene que tener en cuenta, humanamente que se debe tener en cuenta. Por eso es que en las empresas existen 7, 8 departamentos o divisiones. ¿Por qué? Porque cada uno se tiene que dedicar
a integrar al empleado dentro de esos departamentos. El problema es dentro de la empresa porque trabajan cada departamento por independiente, no lo integran, ¿sí me entiendes? Entonces, al no bueno, integrarlo, eso en las grandes empresas. Y entonces, ¿usted ahí qué diría, por ejemplo, de las empresas pequeñas? no, las empresas pequeñas lo que pasa es que a veces, no sé, no meterme con los empleadores pequeños, pero las empresas pequeñas a veces piensan que montar una empresa es tener un lugar, un espacio y montar 3, 4 personas a producir algo y que no realmente no tienen conocimiento de lo que es, entonces Exacto. es como falta de responsabilidad. No hay conocimiento y muchas veces hay muchas ilusiones, sobre todo en lo que tiene que ver con que el día que la empresa ya sea grande, entonces ahí sí cumplimos con las exigencias de ley, y muchas veces la cosa se queda así. Sí, son alimentaciones ficticias. O cuando te dicen, vas a ser dueño de la empresa. Pero Es que creo que las empresas pequeñas muchas veces comienzan como con esta psicología de grupo, en donde se piensa de que como somos pequeños, entonces no estamos en la capacidad de satisfacer tales o tales exigencias de tipo administrativo, de tipo personal, de tipo jurídico. Entonces se plantea la ilusión de que, bueno, cuando ya estemos más grandecitos, cuando ya tengamos más capital, cuando ya la empresa haya crecido lo suficiente, entonces ahí sí. Y el problema es que la organización queda fijada, digamos, a esas primeras experiencias, y ya luego la cosa se va quedando y llega a ser una gran empresa y ya no se hace, es porque ya lo propio de la dinámica empresarial son los contratos que usted mencionaba ahorita, contratos. Sí, lo que pasa es que eso es una manipulación y un sentimiento de culpa generado en el empleado. Pero ojo que a los psicólogos no nos contratan para esa manipulación. Lo hace el mismo empleador, ¿sí me entiendes? El mismo empleador es el que coge y los lleva y los va manipulando y les pinta pajaritos, y al final no le podemos cumplir al empleado. ¿Por qué? Porque es que el que se está metiendo la mano al drill es el empleador. Entonces dice, no, pero si yo fui el que saqué para poder generar la empresa. Bien, yo pienso, para que vayamos terminando por el día de hoy, que hay muchos temas muy importantes, ciertamente son temas que levantan callos. Nosotros esperamos de que esto no sea mal interpretado, estamos poniendo un sobreaviso. Yo pienso que a cualquier empleador, a cualquier empresa le conviene reflexionar a fondo sobre este tipo de cosas, máxime cuando constituye la manera de tomar medidas precautelativas. Entonces, esperamos volverla a tener por aquí, Adriana. Esperamos, si no me dan juguete de ahora en adelante. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. En El Mundo Gira en FM, una reflexión sobre el malestar en la empresa. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com.